Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a este nuevo ciclo de Tempo de Poesía. Retomamos la actividad después de un pequeño descanso, que no ha sido tanto, pero bueno, veraniego. Y lo hacemos con una persona que para mí define lo que es el espíritu de Florida Blanca. Es decir, Florida Blanca somos una asociación cultural que nos dedicamos al teatro y a la poesía. Y Alberto Morate, que es el poeta que nos acompaña hoy, es precisamente teatro y poesía. Ha escrito varios libros de poesía, ha escrito varias obras de teatro, agitador cultural en Madrid, organiza y promueve distintos actos poéticos, da clases de teatro, en fin, que no podía encajar más en lo que es el espíritu de Florida Blanca. Hoy viene a hablarnos de sus libros y especialmente del último, que se llama Alboroque de Poetas, que es no sé si un homenaje, una celebración a distintos poetas que ha habido a lo largo de los años y que es pues muy interesante. Entonces yo, como tampoco me quiero extender, os dejo con Alberto y con sus palabras y agradecerle que haya aceptado mi invitación y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un honor que la Asociación Florida Blanca me haya invitado, efectivamente. Me considero poeta por encima de todo, aunque he vivido del teatro toda mi vida. Es decir, que yo comencé dando clases de teatro, dirigiendo teatro, y durante muchos años solamente era profesor de dramatización, director de escena, y eso me llevó a escribir obras de teatro para que representaran mis diferentes grupos de alumnos. Pero la poesía la que llevaba siempre, es decir, mi primer libro de poesía es de 1980, nada menos. Pero no volví a publicar poesía hasta el año 2016, entre medias publicaba teatro. ¿Y por qué no lo hice? Bueno, pues yo iba escribiendo, de hecho tengo 40 poemarios inéditos, aunque tengo 11 publicados, porque después de escribir tanto, me dio por experimentar y me dio por publicar un poemario que se titula Del haz y del envés, donde escribí poemas que se podían leer sin que perdieran el sentido, lo mismo de arriba abajo que de abajo arriba. Y a partir de ahí, pues ya me enfrasqué, me dio la fiebre de publicar y desde el 2016 al 2023 pues ya van 10 libros más de poesía, en total 11. Y bueno, pues esa es mi función. Sigo dando clases de teatro, llevo un grupo en la Sala Tarambana de Madrid, de Carabanchel, y también doy clases de lengua y literatura, aunque estoy próximo a la jubilación ya me queda estoy pronto a retirarme de esa faceta, lo que me llevará a dedicarme más a la poesía y también más al teatro. He empezado justamente ayer, la primera lectura, los primeros ensayos de un monólogo que he escrito para una actriz y que espero que vea la luz y que vea los escenarios a partir de enero o febrero, como muy tarde. Y muchas gracias al Ayuntamiento de Escorial, de San Lorenzo de Escorial, a la Asociación Florida Blanca y a todos vosotros por acudir a la llamada de la poesía, que no es nada fácil. Y precisamente por eso, aparte de hablar ahora de mis libros o de leer, sobre todo, algún poema de ellos, lo que quiero es dar mi poética, es decir, mi motivación sobre la poesía. Y vine a decir una cosa así: ser poeta, para mí, no es solo escribir versos, es posiblemente ver las cosas de otra manera, pero no es solo traducir con palabras la luz, el aire, el viento, el amor, el dolor, la sangre, el silencio, la soledad, la realidad imaginada, y usar como herramientas los poemas para hacer llamadas al sentimiento. Es también transitar por la vida y por el mundo buscando respuestas sin sentido. Es, por lo tanto, o puede ser, que nunca hay nada irrefutable, un gran viaje en cuyo camino encontraremos piedras, eso seguro, pero también plenas emociones, libertad y hermosos encuentros. La poesía facilita encuentros. Lo cierto es que en este peregrinar poético la soledad también se hará presente, pero nadie mejor que el poeta para hacerle frente a esa soledad sin miedo.
El poeta trasciende las pequeñas cosas, es capaz de estremecerse con un relámpago o con un trueno, iluminar con sus versos el paisaje oscuro de una sociedad en silencio. Entonces, la vida adquiere sentido y el poeta se convierte en cronista, reseñando sobre todo el dolor y el amor, el placer y el sufrimiento, lo traslúcido y lo opaco. Desde su yo interior se expande hacia los demás, provocando en los lectores un magnetismo de ida y vuelta, un retrato que produce eco más que reflejo, una visión de aguas cristalinas que genera frescor y deseo. También es cierto que el poeta se puede sentir muchas veces aislado, rara avis, segregado, diferente, incomprendido, incluso rechazado y vilipendiado. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, pero tú eres poeta, pero tú te puedes ganar la vida siendo poeta? No, la vida no se gana siendo poeta, pero es importante para mantenerse vivo. Y ahí es donde se hará más fuerte. Tendrá mayor sentido crítico, mostrará la perplejidad de un mundo deteriorado e injusto. Porque la poesía también es desengaño, desencanto, frustración, huida, refugio, trinchera, migración, escondrijo de aislamiento necesario. Mas siempre emergerá el compromiso social, la terapéutica para otros, el rompimiento del aburrimiento cotidiano. Porque la poesía es todo. La poesía, ya lo he dicho antes, es vida. Nace, crece, se desarrolla, se expande, muere y vuelve a nacer. Vuelve a nacer como ave fénix porque es eterna y única. Aunque haya 1001 estilos, 1001 estrofas y composiciones diferentes, 1001 noche de desvelos. Queda en la historia del corazón humano, se resguarda en los sentimientos, busca y aunque encuentre, sigue buscando. Esa es la fuerza de la palabra. La palabra hecha verso, porque la palabra acontece, sale de repente, se hace viva, se personifica, la necesitamos para seguir existiendo. Palabra escrita y palabra leída, como el pan y el agua, como el sol y la luna, como un elemento más de la naturaleza, aunque ésta sea humana. Todas las reflexiones que hagamos sobre la poesía y los poetas serán válidas. Cada poeta nos dirá una definición de la poesía. Porque en ese camino del que hablábamos al principio cabe todo. Caben las voces y los cuerpos desnudos, el verso rimado y el verso libre. Cabe la paz y la esperanza, caben los lamentos y las desgracias, caben las lágrimas y las risas, cabe la denuncia y el amor limpio, cabe el tiempo y el espacio infinitos. La poesía es el instante preciso en el que vivimos. Es un juego, es la historia, es la necesidad de que exista. No se puede definir la poesía. Y ni siquiera es imprescindible que se publique, ni que se escriba siquiera, ni que se lea, ni que se escuche, ni que se recite, como es este caso ahora, ni que se comprenda. Solo hay que sentirla. Es como el aire que respiramos, es todo y es nada, es realidad y es sueño, es deseo y constatación. Está al servicio de lo íntimo, de lo compartido, en una hoja de otoño, también en un silencio, en un cielo gris, en una sonrisa, en una lágrima, por supuesto. Nos salva de la podredumbre, estalla en el aire, echa raíces en la sensibilidad agazapada, se acomoda en la mirada de nostalgia. La poesía a sí misma se basta. Los versos y poemas son solo la herramienta necesaria. Quizás, me lo he planteado, sea más fácil intentar decir que no es la poesía. Poesía no es un verso más o menos largo, más o menos profundo. No es una palabra muda, ni un grito doloroso, ni el deseo siquiera, ni la realidad, ni el universo, pero tampoco la nada. Poesía no es amar, ni luz, ni esperanza. Tampoco es tristeza, ni lágrimas, ni luna, ni noche, ni espíritu. El corazón no es poesía, ni la blanca espuma, ni el romance roto, no es el rayo imprevisto, ni el cuerpo desnudo, ni el beso muerto antes de salir de los labios. No es la estrella fugaz, ni la perenne, ni la canción, ni el sueño. Yo sé que estáis esperando que os diga qué es para mí realmente la poesía.
pero no lo sé. García Márquez decía que escribía para que lo quisieran más. Posiblemente los poetas también hagan poesía para lo mismo, para ser queridos, no para mirar de otra forma, como decíamos al principio, sino para que nos miren de otra manera. O porque es un impulso inevitable, o porque queremos trascender, pero a la larga los poetas estamos solos, compañeros, estamos solos y escribimos solos. Aunque no, porque a la vista está que no estoy solo. Porque la poesía siempre nos tendrá a nosotros y nos acompaña en los confines de nuestro más íntimo foso. Esta sería la semblanza de mi idea del concepto de poesía. Y efectivamente, bueno, pues yo escribo todos los días. Me lo propongo. Hay veces que me preguntan, ¿cuál es tu inspiración? Mi inspiración no existe, es decir, la inspiración no existe como tal, es la observación. Yo hablo de observación, y observando me da por escribir un verso, y a partir de ese verso sale un poema. Y ese verso o ese poema se puede escribir por la noche, por la mañana, en el medio de un parque, en el vagón de un metro, o en tu casa triste, solo o alegre y contento. Es otra cosa que me preguntan, ¿cuándo escribes tú? ¿A qué horas? No tengo horas, es decir, en cualquier momento. Siempre llevo un bolso, y en el bolso un libro para leer. Es fundamental. No se puede ser poeta si no se lee. No se puede ser escritor si no se lee. Y un cuaderno. Escribo a mano. Soy de la vieja usanza, de la vieja escuela, y escribo a mano. Y lo que hago es después, cuando paso esos poemas al ordenador, es cuando corrijo, es cuando veo si hay que tachar, quitar, poner o dejarlo como está. Y entonces escribo, al llevar ese cuaderno siempre encima, escribo en cualquier momento, cuando surge, esperando a alguien, antes de entrar al teatro, cuando sea necesario. Y precisamente por eso voy a leer ahora algún poema que están en los libros, hablaré de los libros ahora, hablando de la poesía y de la palabra en sí. Este poema lo escribí para conmemorar el Día Internacional de la Poesía, que es el 21 de marzo. La poesía necesita que la encuentren al final del invierno, debajo del agua, en el jardín sin pisar, en las letras de tu nombre. Necesita ser pintura y tierra, viento, sendero y sombra, árbol que habla. Quiere libros que besen y café humeante, y algún licor en la piel de vez en vez que obligue a rascarse. La poesía mira a la luna en el reflejo del agua, en las noches de silencio, en las velas apagadas. Quiere luz en los párpados cerrados, en los tiempos muertos en los que no se hace nada. Busca descender por tu boca y tus piernas mientras calienta el corazón y hiere como una navaja. La poesía nace cada día en el sufrimiento y en la nostalgia, en la risa no estridente, en el haz y en el envés de las hojas blancas. La poesía es pararse al borde del camino, del abismo, de los tejados, de las cuevas, mientras los demás pasan. Es todo y es nada. Voy a beber un poquito de agua. Gracias. Por el mismo motivo, aunque lo he explicado antes un poco cómo escribo, pues en poema también se puede decir. Escribo todos los días, en el papel y en el viento. Escribo en mi propio corazón acelerado, o cuando se queda pendiente de un te quiero en los labios. Escribo bajo el llanto y bajo la lluvia, cuando no hablo ni me hablas, cuando vuelvo por el sendero de los besos robados. Escribo bajo el dolor del folio en blanco. Escribo contando historias de enamorados, contando secretos comunes a todos, siempre volviendo, no olvidando. Escribo bajo las sábanas y en el tronco de un árbol, con el murmullo del agua y con la luz de la luna desnuda sin recato.
en el invierno disfrazado de verano y en el otoño solitario, la primavera la dejo para poetas ñoños y flacos. Escribo cerrando los ojos y recordando. Escribo en cada abrazo, en la piel de quien se muestra desnudo sin miedo al rechazo, en el vacío del abismo, en la mirada perdida, en el camino que no lleva a ningún sitio. Escribo en el puente destruido, cruzando el río a nado. Escribo, como dijo Becker, en tus pupilas cuando me miran suspirando. Escribo en los poemas ya escritos de poetas consagrados y en los versos de mis amigos que en paredes blancas de papel me están siempre llamando. Escribo, escribo y después me callo. Voy a seguir un poquito con la misma temática, porque escribir un poema no es fácil, requiere un esfuerzo. No solo es conjugar verbos, unir sustantivos o hacer encabalgamientos. Es romper el fuego, gritar con la voz del silencio, es derramar llanto, es abrazar el viento. Escribir un poema es provocar un encuentro, caminar sin dar pasos, vivir el sufrimiento, pero también reír de amor, saborear los besos. Es reflejarse en el espejo, huir de la soledad y buscarla al mismo tiempo. Es firmar un contrato de sentimientos, abrir ventanas, dejar la luz encendida, esperar que ocupes con tu presencia los huecos. Es vivir cada mañana como si fuera un sueño. Es querer amar tu cuerpo, habitar en ti mismo, esperarte sin miedos. Escribir un poema es saber que regreso siempre a tus deseos, es acariciar tu piel con mis dedos. Escribir un poema es provocar que me sigues leyendo, y hoy es una cosa, y mañana será quizás solo encadenar versos. Escribir un poema es vaciarme por dentro. Termino con un par de poemas. Estos, algunos están inéditos todavía, no están publicados. Escucho el silencio, escucho el río en sombras, escucho el eco de la cueva y la fugacidad de algunas estrellas. Escucho el dolor de las entrañas, escucho el pan que no se come porque no llega, escucho los besos que no se han dado y la memoria en gente que ya no recuerda. Escucho el látigo en la espalda de los refugiados. Escucho rezar, aunque no se crea. Escucho los ladridos de los perros que los atan con una cuerda. Escucho tu nombre en el viento. Escucho tus lágrimas sinceras. Escucho el grito callado de las gargantas secas. Escucho el fuego crepitar en los bosques y no en una chimenea. Escucho el frío de los poderosos y entonces entiendo la desobediencia. Escucho tanto y tantas cosas, deleznables y buenas, que este oído mío se encamina hacia la sordera. Cada vez que leo a un poeta, hago un viaje nuevo. Me hace llegar a la lluvia de sus lágrimas, a la estación de sus sentimientos. Abro sus ventanas y veo su pasado, sus árboles, sus edificios poéticos. También visito sus cementerios, los hospitales, el puerto, el callejón sin salida, los hoteles donde se hospedó como huyendo. Por supuesto, me impregno de sus librerías, de sus museos, del parque donde se dio el primer beso. Me cuelo en sus patios, en sus tejados, siento vértigo y paseo mucho por sus palabras, por sus versos. Puedo apreciar sus balcones abiertos y muchas veces me da la tentación de robar sus recuerdos. Pero al final solo me refugio en sus sueños. Es demasiado el respeto que siento. Cuando leo a un poeta, quiero que me enseñe su ciudad en la que en ese momento me encuentro. Gracias.
buscando uno que habla sobre la palabra, pero ya sí, está. La palabra, fundamental para un poeta, fundamental para los escritores. Esto es la palabra, la que se pronuncia despacio, la que queda en el aire flotando, la que se esconde en tu cuello, la palabra que te quita el vestido, la que es solo aliento, palabra que se desliza en tus sentidos, que puede ser verso o beso. Esto es la palabra del acercamiento, la de los labios próximos, la que se lee y se escribe en la piel de tu cuerpo. Es la palabra de los poetas íntimos, pero también de las tormentas y los truenos, la de la cadencia absoluta, la de los juglares de otros tiempos, la palabra hecha de cicatrices y heridas y caricias, la que sueña contigo, la que pronuncian los árboles dictados por el viento, la palabra hecha de lágrimas, la de la luna llena, la del mar coqueto, la palabra agazapada en la noche, la de los corazones inquietos. Esta es la palabra del agua, la que mis dedos recorren por tu espalda, la que puede descender a los infiernos, la palabra de libertad y sentimientos, palabra de amor y de fuego, bajo las sábanas y sin miedos. Esto es la palabra que abre ventanas, que cierra los ojos, que no desvela secretos, pero contiene misterios. Esto es la palabra. Esto es el verso. Esto es poesía, la que pide Blas de Otero. Esto es la palabra de todos los poetas del universo. Gracias. ¿Os está gustando? Sí. No nos han pagado para aplaudir. Nos han pagado bien. Bueno, voy a hablar un poquito de algunos de los libros que he traído. No he traído de Lacio y del Embés, que lo he nombrado antes, que eran poemas que se pueden leer de arriba abajo, de abajo arriba. Ese no lo he traído. Después de Lacio y del Embés, publiqué Poseía Poesía. Poseía Poesía también es un poemario dividido en 3 partes, dedicado a los poetas que a mí más me influenciaron, a los que leía cuando era jovencito. Luego, otros poetas que son los que hay habitualmente por la calle en diferentes sitios y que no escriben, pero que están y que existen y que podéis ser vosotros, podéis ser cualquier persona. Y luego, pues a ciertos personajes, también a los payasos, a la memoria, a ciertos conceptos. Os voy a leer uno de Poseía Poesía. Por ejemplo, en la primera parte comienzan todos con un verso de otro poeta. Y comienza así. César Vallejo dijo: quiero escribir, pero me sale espuma. Cuando no haya vida, pan, cobijo, tiempo, crecerá la hierba entre pensamientos, relojes sin pulso, dolor ciego, tardes sin nunca ni siempre, Dios durmiendo. Cuando no haya cuerpos, los huesos crecerán en huertos regados con sangre, abonados con viento, terreno y yermo. Cuando no haya gente a quien echarle la culpa, falso invento, violencia atmosférica, colérico silencio, la palabra será un eco perdido, ahogado en naufragios, que estallará contra acantilados de gritos, y los versos serán espuma que brillarán con esfuerzo. Después de Poseía Poesía, no sé exactamente el orden, pero bueno, escribí otros poemas, otros libros, y en un momento tuve la suerte, el honor y la aventura de ser premiado en el tercer certamen internacional de poesía Maribel Sansano y ámbito cultural del Corte Inglés en Elche. Y entonces, pues, todo el poemario lo premiaron, y el poema que da nombre al libro, voy a ver si lo encuentro, pues se titula En un momento. Ahora no lo encuentro. Suele pasar estas cosas. Los nervios fallan,
Aquí está, en un momento. En un momento se pasa de la risa al llanto, de la vida a la muerte, del blanco al negro. En un momento conocí tu universo y perdí el norte de tus besos. En tan solo un momento me quedé vacío sin el roce de tus dedos. En un momento se acaba el relato, se llega al suelo, se cierran los ojos, el trago sabe a amargo. En un momento las horas se quedan quietas y la noche no tiene término. En un momento el olvido gana a la memoria y el muro se resquebraja por dentro. En un momento te equivocas de dirección y perdido en las sombras solo entras en el invierno. En un momento la lengua se queda sin labios. Al corazón le da vértigo asomarse al cariño fugaz que le dedicaste durante un tiempo. Pero también, en un momento, el lamento se torna en sonrisa y veo tu reflejo en cualquier espejo. Y por un momento la realidad es más que un deseo y el futuro no es incierto. Quizás solo sea un segundo, un momento, en el que no se apaga el fuego y no se diluye lo que pienso. En el que sabiéndote conmigo puedo alzar el vuelo y atravesar el pacífico bienestar de un te quiero. En un momento puede pasar todo esto y por eso, en un momento, te lo cuento. Wow. Surgieron más libros, uno que llevo muy arraigado en el corazón es He llamado hacia nunca, porque ahí como que me desprendí, me desangré. Y lo malo de He llamado hacia nunca, igual que quien lo probó lo sabe, me lo publicó una editorial que lamentablemente a partir de la pandemia ha cerrado. Entonces no sé si se podrá volver a publicar o tendré que buscar otra editorial para reeditarlo, porque ahora mismo no quedan ejemplares. Y He llamado hacia nunca está dividido en 3 partes. Las hojas no se pueden, nunca se deben contar las hojas de los árboles. He llamado hacia nunca, propiamente dicho, y los labios en carne viva. Este poema lo escribí al hilo de leer a Charles Bukowski, de leer a Alejandra Pizarnik, de leer siempre a León Felipe, que es mi poeta de cabecera. Yo tengo 3 poetas de cabecera. León Felipe, que fue con el que me inicié, fue el que me dijo, tienes que escribir poesía. Con 14, 15 años yo lo leía en voz alta en mi casa, en los pasillos largos esos que había en las casas antiguas. Y ahí fue donde yo descubrí que tenía que ser poeta, como él. Después vinieron muchos, pero otro que me llegó al corazón fue Pedro Salinas, de la generación del 27. Y también, cuando leí a Pedro Salinas, dije, yo quiero escribir como él. Y más tarde vino Ángel González. Ángel González también, con su estilo de poesía, era en donde yo me sentía más a gusto. Esos 3 poetas son mis poetas de cabecera, por supuesto, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Lorca, Mario Benedetti, es decir, luego hay un montón de poetas a los que admiro y a los que no puedo abandonar nunca. Pero estos pues me llaman mucho la atención. Ya os digo, León Felipe, en ese momento cuando escribí He llamado hacia nunca, León Felipe, Charles Bukowski y Alejandra Pizarnik. Cojo uno al azar de la parte de He llamado hacia nunca y dice así: me dejo caer, me quedo en silencio, no vislumbro estrellas en la noche ciega, me duelo, prisionero de mis actos, caigo como hoja de árbol seco, la tristeza se refleja en el espejo y mis poemas son de lágrimas sin consuelo y el silencio pesa como animal herido y agazapado y con miedo. Me desnudo de sentimientos y aún así nunca llego. No se cumplen los sueños y sigo cayendo sin remedio. Y no están tus brazos para amortiguar el golpe ni para ayudarme a levantar del suelo. Quien lo probó lo sabe.
Un poema con 73 poemas, de los que la mitad son metapoesía. Metapoesía, pues que hablo de la propia poesía, de la propia palabra, de los versos, y la otra mitad son poemas de amor. Es difícil a veces comprender a un poeta, porque sabe a promesa, y a luz, y a desamparo, porque su voz puede ser orgullosa, o romántica, o decidida, o solitaria. Poeta de amor y sacrificios, de aire, apenas es nada. De humildad o de espontánea rareza. Hay poetas imprescindibles y poetas gastados, poetas a medias. Poetas que siempre regresan, que nunca se marchan, que aparecen por vez primera. No se puede comprender a un poeta. Hay que sentirlo, hay que verlo en la oscuridad de sus letras. Ni siquiera un poeta comprende a otro poeta. El otro día hice una presentación de una compañera, de una poeta, Victoria Olaya, que me dijo que le hiciera la presentación. Entonces, lógicamente, yo ya me había leído su libro, pero siempre lo leo con más profundidad para hacer la presentación. Y la mujer se puso a llorar y me decía, es que has sabido leer entre líneas, has sabido leer entre versos. Eso es lo que hay que buscar en la poesía. Amplexos, buces, zalemas y lamentos. La gente me dice, ¿qué es eso? Amplexos. A mí, yo soy un entusiasta de las palabras y de los vocablos desaparecidos. Amplexos es un abrazo. Buces, un buf, es un beso. Una zalema es como una caricia, una carantoña, y un lamento. Lo añadí al final. En principio se iba a llamar el libro Amplexos, buces y zalemas, pero como los poetas somos muy quejicas y siempre estamos quejando, pues entonces añadí lamentos. Eso cuando lo releí. Quizá deba enterrarme entre versos cuando tus labios no me quieran. Quizá me sumerja en palabras que después borre el tiempo como el agua a las de la arena. Quizás me pierda en poemas a los que no sabré poner un final y me oxide entre malas rimas buscando una respuesta. Puede ser que emborrone cuadernos enteros con la sangre espesa de mis venas, o que me confundan las voces de otros poetas y mis manos se queden vacías sin saber qué escribir, porque no lo sienta. Posiblemente me hundiré en un mar de malos sueños y sombras negras, las noches en las que ya no te quedas conmigo, y pronunciaré tu nombre como quien reza, pidiendo que me quieras. Después escribí epigramas. Los epigramas son poemas cortitos. En la época de Marcial eran de humor y yo los he hecho de amor. Siempre hago este juego cuando presentaba epigramas de la luna desnuda, y es que son 100 epigramas. Y cuando presentaba el libro, yo le preguntaba al público, dime un número del 1 al 100, y el que saliera, pues a ese es el que leo. Entonces, decidme un número y leo uno de esos poemas. El 7. El 7. Pues ya está, pues el 7. Retengo en mi memoria tu imagen perfecta y tus palabras. Me seduces con la mirada y eres para mí la ilusión etérea. Asisto como un fiel animal de compañía a tus pasos y persigo tus caricias. Solo me doy de bruces contra mí mismo cuando te marchas. Este libro además está ilustrado con cuatro dibujantes, amigos míos, tres mujeres y un hombre, entre ellos Moisés Rubano, que fue mi profesor de lengua y literatura cuando yo hacía COU. Después hemos hecho teatro juntos, fundamos una compañía de teatro y seguimos juntos y seguimos contándonos nuestros poemas. Ya estoy llegando al final, no quiero enrollarme tampoco mucho. Llegó la pandemia y tuvimos que salir, tuvimos que quedarnos en casa sin poder salir. Yo cuando comenzó la pandemia me propuse, no voy a escribir una sola palabra sobre esta enfermedad o sobre esta pandemia. Y tuve que claudicar. ¿Por qué? Porque me pidieron, a mí, cuando llevamos 15 o 20 días de encerramiento, me pidieron escribir un poema
para leerlo a la gente que estaba hospitalizada. No para leerlo, para que lo escucharan. Fue un poema grabado. Entonces escribí un poema positivo, un poema de ayuda, para decir, sé fuerte, estamos en el mismo marco y vamos a salir adelante. Y a partir de ahí ya no pude parar. Ya escribí cada día un poema en estado de alma. En este caso era de alarma, pero yo le quise poner de alma. Y los publicaba diariamente en las redes. Y la satisfacción que da que la gente te escriba sin conocerte y te diga, me haces mucho bien. Consigues ver las cosas de otra manera, ser más optimista. Eso me alentó a seguir y entonces empecé un poema tras otro, hasta que escribí 77. ¿Y por qué 77? Porque es mi número preferido. Entonces dije 77 en el paro y ya paré en 77. Luego hay dos más, pero hay dos más que van sin número, porque en esa triste pandemia falleció un amigo mío también. Le dediqué un poema. Y otra amiga poeta de Montiel me pidió que escribiera un poema a los poetas fallecidos en aquella época. Y entonces añadí esos dos como epílogo a los 77 poemas. Y podemos hacer lo mismo. Como son 77, pues pedís uno y leo uno de el número que me digáis. El 13. Ya han dicho el 13. Va a ser 13. Busco algo que aún no se ha perdido. Intento rellenar algo que no está vacío. Abro al viento lo que no está cerrado. Son los fantasmas de mi pasado, las palabras de mi silencio, los besos que aún no he dado. Me hice grande sin dejar de ser un niño. Viví tranquilo aunque estuviera atormentado por dentro. Quiero abrazarte, aunque ahora no puedo. Ya no es invierno, no sintamos el frío de los corazones y la distancia, y cuando salgamos a la calle no lo haremos en pijama. Que el llanto se convierta en poema, que el mundo recupere su sentido, que comiencen las horas de los encuentros, que no haya más despedidas. Eso busco. Busco contemplar tu rostro en vivo. No tengo aquí, después de cada día un poema en estado de alarma, voy a coger uno de estos. El año pasado publiqué Distancias y Ausencias. Distancias y Ausencias es un poemario de amor, principalmente, donde me imaginé, quizá a lo mejor todavía con la estela de aquella pandemia, dos personas que se aman no se encuentran o están a cierta distancia, pero se llama Distancias y Ausencias. Aunque me inspiró principalmente el personaje de Dulcinea. Don Quijote es uno de mis personajes preferidos de la literatura y me admira de Don Quijote que cada vez que va a una aventura, gane o pierda, siempre encomienda a con quien se ha enfrentado, decirle, tienes que ir a ver a Dulcinea y decirle que esta batalla la he enfrentado por ella. Entonces, ese amor incondicional por una persona a la que no está físico, a la que no está físicamente. Y así salió Distancias y Ausencias. También 100 poemas. Y bueno, pues este lo cojo al azar también. Llegaste sin hacer ruido. Llegaste sin hacer ruido, pero sí sonido. El sonido de una ola de mar en una noche sin luna. El sonido de una risa cómplice como una cosquilla. El sonido del café cuando cae en la taza humeante y sabroso. El sonido de una gota de agua en el cristal de mi ventana. El sonido de una respiración queda y callada, plácida y relajante. El sonido de una vela encendida que chisporrotea para iluminar tu rostro en la penumbra. El sonido de una caricia que recorre todo tu cuerpo con devoción bendita. El sonido de la luz que entra o sale por la rendija de tu puerta. El sonido de la nieve imprevista. El sonido de una melodía antigua que te recuerda añorados días. El sonido de un reloj que aguarda nuestro encuentro en tu tierra o en la mía. El sonido de un pájaro que pilla en la mejor rama del mejor árbol, dueño del horizonte que mira.
el sonido de las bugambillas que se enredan en tu balcón para ofrecerme más nítida tu vista, el sonido de tu pasado que iré conociendo como una historia leída, el sonido del viento que me trae tu voz sin agonías, el sonido de tu nombre que pronuncio como un rezo, como una petición de gracias por tu venida. Tu llegada fue el sonido de mi exclusivo himno y cada vez que me chistas, oigo esa música con los ojos cerrados, como si oyera a las sirenas de Ulises que me aproximan a mi Ítaca. Y por fin, calentito todavía, recién salido, del mes de julio, Alboroque de Poetas. Alboroque, ha dicho Daniel antes, que era como un homenaje. Efectivamente, el Alboroque es un regalo. Como he dicho también antes, me gusta indagar en las palabras poco conocidas o poco usuales, y encontré Alboroque. Alboroque es un regalo que hacen en una transacción comercial, tanto el que compra como el que vende, se hacen un regalo después de haber llegado a un acuerdo. Entonces, Alboroque de Poetas es un libro de poemas en los que yo he escrito un poema dedicado a un escritor después de haber leído su libro o de haber leído sus libros. Hay poetas y hay novelistas, y hay incluso movimientos. Está también la poesía social, la poesía romántica, la lírica tradicional, es decir, que no solamente son poetas, sino también de lo que es el género literario. Y bueno, pues hay de muchas diferentes edades, me refiero de los escritores a los que le dijo, Dylan Thomas, Charles Baudelaire, Antonio Machado, por supuesto, Miguel Hernández, Francisco Brines, Paco Umbral. Es decir, que hay toda una gama de escritores que he leído que me han dicho algo, y ese algo lo he traducido en poemas. Entonces, pues puedo leeros, por ejemplo, este de Antonio Machado. Aún antes de leerte ya eras de todos nosotros. Naciste para quedarte mientras te ibas sintiendo más triste. Hoy te estudian en la escuela y yo quisiera que te leyeran. Que a un poeta no se le conoce por lo que hace, sino por lo que expresa. Te mencionan en Soria, en Segovia y en Baeza, en Sevilla y en Madrid. Tiempos de guerras y antiguerras, poemas, proverbios y cantares, toda la tierra te sueña. Tierra de España y Castilla, andaluza y manchega, tus poetas y mis poetas. España en paz, España joven, el pasado efímero, caminos que no son caminos, saetas, populismo y pandereta, los ríos que se secan, amores que van y no vuelven, Leonor, Guiomar, la tristeza siempre alerta. En estos campos de Castilla, un poeta paseaba a la orilla del Duero, pero lo hacía por toda la península ibérica. Hablaba consigo mismo y callaba, escribía y no rezaba. Los árboles, secos o no, le daban sombra. Observaba a las personas, rudos y gañanes, señoritos y mujeronas. Es el poeta ligero de equipaje, el de todo pasa y todo queda, el de la primavera tardía, el de los olivos y las encinas. Poeta que todos ahora reivindican, que no murió en la cuneta, pero se le apagó la rebeldía. Machado Tierra, Machado, maestro de poetas. Wow. Y un poema dedicado a una poeta que llevo también en el corazón, y además llegué a conocerla. Estuve tomando unos whiskies con ella, con Gloria Fuertes. Tuve la suerte de poder compartir una tarde con ella. Y pues va un poema dedicado a Gloria Fuertes. Sola en la sala, versos con faldas. Tus manos me atrapan, isla ignorada. Fui partícipe de tu soledad acompañada. Viniste conmigo a decirme que la poesía no es un cuento, mientras yo te leía en voz alta. Hago como tú, que para escribir me escondo, y luego, mujer de verso en pecho, te muestras diáfana. Ni mientes, ni rezas, ni tiro, ni navaja, cabalgando al revés tu alma.
No te basta con ser poeta que no poetiza de corbata. Necesitas que se te note, necesitas las palabras, necesitas que te quieran aquí, en Madrid, en España, o en la sierra, o en la playa, o también en Pensilvania. Con carraspera voz a los niños poemas dulces les hablas, con suave voz a los adultos los increpas y los regañas. Gloria Fuertes, que eres débil, que eres gata, que eres cangura, que eres mágica. Ser poeta no te basta. Quieres que te quieran y eso se paga. Mira qué querer ir a la guerra para pararla. Desde que te has ido, silencio de nieve. Ya nadie dibuja como tú palabras que cantan. Leo uno más y luego paso ya a micro abierto a los que queráis manifestar vuestros poemas y vuestros versos. Este poema, por ejemplo, se lo dediqué a 3 escritores al mismo tiempo. Los 3 se llaman Miguel. Miguel de Cervantes, Miguel Hernández y Miguel Delibes. Tu nombre es Miguel y todos lo saben. A la par que otro Miguel, el de Cervantes, y uno más, Miguel Hernández y Miguel Delibes, los de las palabras grandes. Miguel Tierra, Miguel Barbecho, Miguel Caballero Andante, los 3 gigantes, los de las sombras alargadas, los del rayo que no cesa, los de las novelas ejemplares. Miguel de los encuentros entre tantas soledades, Miguel de llanto y novela, Miguel que el viento del pueblo lleva, Miguel de las vivencias. El primero de Alcalá de Henares, otro de Orihuela y este tercero el de la castellana meseta. A vuestro lado no hay vacío ni noches en vela, Miguel que siempre regresa. Ya nadie escribe cartas, ya nadie recita poemas de guerra, ya nadie va por los caminos rescatando princesas. Y yo, recién llegado, sin llamarme Miguel siquiera, pido en este memento de fe, homenaje, recuerdos, que nunca se olviden vuestras letras. A vosotros, a mí se me ha hecho cortísimo. Tendremos que invitarte otra vez para que nos deleites, por favor. Son muchos los poemas que hay. Muchas gracias, la verdad es que ha sido una pasada. Bueno, como ya sabéis, ahora vienen unos minutitos de micro abierto, por lo que si alguien del público quiere compartir un poema, pues a vuestra disposición. ¿Sí? Sí. Quiero que, ¿cómo hacemos? ¿Te vas a venir aquí o te vas a quedar ahí? Pero para sacarlo ya. Como ayer. Desde ahí me vale, ¿eh? Perdón, ¿eh? Es el precio de la fama. ¿Qué dices? Buenas tardes. Bueno, yo estoy eufórica, ¿eh? Entre lo de ayer en el Trotaversos y lo de hoy contigo, Alberto, pues estoy ahí en una nube. He disfrutado muchísimo, se me ha hecho corto, sí. Y bueno, muchas gracias a la Asociación Florida Blanca, a Daniel Mustieres, que ya está de mí hasta el último pelo, que tiene poco en la cabeza. Bueno, yo soy muchas cosas, ¿no? Una de ellas poeta, con toda la humildad, pero no hago libros. Yo lo que hago son videopoemas y también recito así en público, que me encanta. Y he traído 2 textos, uno que no es todavía videopoema y no sé cómo lo haré, y dice así: la amistad es generosa, intemporal, imperecedera, así es la amistad.
Yo creo que es lo mejor que se puede tener entre dos personas. Una amistad verdadera. El deseo, egoísta, perecedero, urgente. Y la inspiración, egoísta. Ser objeto de inspiración de alguien es que la otra persona es egoísta, por supuesto. No te quiere por ti mismo, sino como un medio para lograr un fin. El numen es un vehículo para circular por la creación. Esa sinuosa carretera de montaña con múltiples cuestas y pendientes, barrancos vertiginosos, riesgo de rocas desprendidas, pero la recompensa de un paisaje que te roba el aliento. Lo recité hace tiempo con mi tocaya Virginia de Uruguay en Instagram, en un directo que hicimos especialmente hablando de la inspiración, que se llamaba El encanto del numen. Y bueno, a mí me pasa eso. O sea, yo pues tengo un numen, ahora tengo otro, he tenido unos cuantos, y estoy en ese encanto y con eso pues me inspiro. Y quería deciros que la Galaxia de la Antarescova, que es mi emprendimiento audiovisual, bueno, pues ha sufrido un percance en el mes de agosto, que YouTube me cerró el canal de YouTube. Por desnudos y sexo y desnudos, injustamente porque había algunas fotos y tal. Hay un nuevo canal de YouTube, Galaxia de la Antarescova, donde estoy subiendo, porque yo tenía guardados los vídeos, casi todos los vídeos, tanto videopoemas, he empezado con videopoemas y entrevistas, y bueno, no todos los subiré de lo que tenía en el antiguo canal. Y por otro lado, venciendo mis prejuicios, he hecho un OnlyFans. OnlyFans en el sentido de una plataforma de pago donde no hay censura, donde estoy teniendo la libertad creativa que no hay ni en YouTube, ni en Instagram, ni en otras plataformas, y que en principio es de temática más erótica, pero no estoy haciendo pornografía. Los fans que están suscritos por ahora están encantados, y ahí, bueno, pues voy a dar rienda suelta a mi imaginación y a recitar escritos que no se adaptan al formato videopoema y así. En el nuevo canal de YouTube empecé con algunos temas, unos vídeos de ecología, y luego la suite familia. Y en esta semana está saliendo la suite Yo soy esa, que son poemas que hablan sobre mí. Ahí el numen soy yo misma, ¿no? Y este es uno de ellos, que se llama Musa. Quiero ser musa. ¿Cuánto desearía que mi persona inspirase glosas? Una mirada, un roce, deleite para mis sentidos, un abrazo, refugio para mi alma, exploración exhaustiva o conquista sin tregua, encuentros fugaces, amantes asiduos, amores platónicos que se encarnaron en inspiraciones. La emoción que acongoja mi corazón se derrama en palabras que emborronan papeles antes inmaculados. Y yo queriendo ser musa, y anegada de númenes, y engendrando los versos que ahogan el mundo. Y yo deseando ser musa, y envidiando a los seres, los paisajes, las ideas que inspiran mis monstruos. Y yo añorando ser musa y vertiendo en epítetos el encanto que yo solo veo que envuelve al ser amado. Y yo aceptando ser esa oscura clavelina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza, y soy la que escribe, aunque nadie se vuelva a escuchar mi discurso. Y yo que atesoro una dedicatoria en un libro de vivencias de un guiri distraído al sur de Granada, de Gerald Brennan, y os la cuento en un soplo. La luz de la Alpujarra es especial, una luz intensa y blanca. Como intensa y blanca es la mirada y la sonrisa de la segunda hija predilecta de Yegen, Virginia Brennan, un besazo del insomne, Dietrich. Y yo sin gozar la dicha de ser el centro de otro, que se embobe mi esencia y que sepa contarlo con palabras tan bellas. Y yo viendo pasar los años sin ser musa, me hago bicéfala, adorándome a mí misma en un acto rebelde, orgulloso y obsceno de onanismo desvergonzado en plena calle. Ha llegado el momento, me basto y me sobro, para admirarme toda, para amarme hasta el fondo, para aguantar de pie hasta el último aliento. ¿Alguien más que se anime a...? ¿Sí? ¿Ella? Gracias.
yo es la segunda vez que leo en público. Para mí es un momento muy especial. Yo no llevo mucho tiempo escribiendo poesía. Tan solo un año y medio. Ha hablado Alberto de lo que significaba la poesía para él. Yo llegué a un momento crítico en mi vida que fue la única manera que tenía para poder hablar y expresar todo lo que me estaba pasando. Hubo un momento muy grande de bloqueo y bueno, escribí un poema en relación a ese bloqueo que me estaba produciendo el miedo y es el que voy a leer. Dice: ¿cuál es tu nombre, tenebroso aliado, que por inciertos caminos has guiado al ser humano? Custodiar su integridad es tu obsesión y con un estéril vendaje cubres su percepción. ¿Cuál es tu nombre, tenebroso aliado? Anestesias los sentidos para medir lo oscuro, príncipe de la incongruencia al recluirnos tras un muro. Un muro donde no hay dolor, ni rabia, ni desgarro, donde no hay alegría ni belleza, no hay tiempo, no hay espacio. ¿Cuál es tu nombre, tenebroso aliado? Nos convences para flotar donde nada tiene entrada ni salida, en una caverna estanca que no es otra cosa sino una cripta. Alto precio es el que he pagado por dejarme ayudar, escucharte y hacerte caso. Años permanecí ahogándome en aquel lugar al que sigilosamente nos llevas y nos arrebatas la voluntad. Tuve que tomar una decisión cuando mi último aliento expiré. ¿Me acomodo en tus fauces o viviré? Y luego, bueno, pues mi Alberto ha hablado de Cervantes y yo no pensaba leerlo, pero bueno, lo tenía aquí. Es un poema dedicado a su madre, así que lo voy a leer. Dice: un cuerpo yace en un nido de espigas, su pulso está compasado con el latir de una tierra sobre la que alguien pintó, con la yema de los dedos, estelas eternas de manchas doradas, de manchas ocre, de manchas de arcilla. Todo su ser se funde con ese lugar, que con ternura la ha abrazado. Son dominios que representan la seguridad y el amor de su casa. Ese cuerpo mira a lo alto, divisando un cielo que va más allá de su ahora, más allá de los amarillos cultivos que la brisa de la tarde hace bailar, con algunos de los mechones furtivos que se escapan de su melena castellana. Sus ilusiones se materializan en un hombre que secciona como un cirujano el viento a caballo. Es el hombre que personifica la totalidad de los versos de amor leídos y escritos por la mano de ese cuerpo. A partir de esa tarde de sueños y paja, se sucedieron los soles sin descanso. Ahora, cuando sus párpados guardan silencio, puede traer a su memoria aquellas fincas y ese cielo del que un día bebió la madre de un genio. También rememora como el héroe de las novelas que sus anhelos retrataron no fue tal. Al casarse, él le cedió la armadura para lidiar con el hambre y la miseria, para sacar adelante a una familia desde la sorda soledad que trajeron sus ausencias. Sola estuvo cuando tuvo que ser mantícora para liberar a sus entrañas de las garras de Argel. Los ojos de ese cuerpo lozano en aquel prado acostado, que acumula ya tantos años, recuerdan callados una vida que casi llega a ser una más, de tantas otras, si no hubiera sido por esa carne suya, por la que dio una de sus 7 almas. Ese hijo que, al dejar atrás 2 cadenas y un grillo, pudo dar forma a un personaje ingenioso que vivía en un lugar de la Mancha de cuyo nombre hoy quiero acordarme. Luego te corto antes de subirlo, ¿vale? O sea, no lo paro, pero antes de subirlo a YouTube lo corto y luego en casa, ¿vale? Sí, sí, sí. Que está improvisado todo, pero es que me hace ilusión, me deja. No lo he ensayado. Venga, mujer. Un poeta en el frente. Tristes guerras. Llora la luna primero por la muerte de Lorca. Otro poeta lo recuerda y lucha con las armas de la palabra, en plena contienda.
No se queda en la retaguardia, defiende y ataca, aunque no tenga fusil que llevarse a la cara. Conmueve a sus arengas, ahí está cada día, con el plomo silbándole en las orejas. La metralla es el café de cada mañana. Recorre con su humanidad todas las trincheras. No lo entiende ni cómo deber, es lo que le sale del corazón, producto de las entrañas enterradas de sus compañeros en las cunetas. Los días se hacen eternos y la muerte acecha, las noches son frías y hay que secarse las lágrimas que brotan lentas. En el traje lleva la sangre seca del compañero herido, caído, el que se quedó en la carrera. La luna no se atreve a mirarlos a la cara, parecen sombras de la tormenta. Miguel también habla de ellas, de las mujeres que combaten sin tregua, las que se quedan, incluso las que rezan y piden para que todos vuelvan. Pero no es así. El que es hijo de pobre, pobre se queda. Encontrarán su hogar destruido, retorcido de dolor. Aunque sean hijos del acero, del trigo, del olivo, de la cosecha. La poesía es su arma, incluso cuando redacta estas letras, descarnadas, heridas, gritadas, tristes y tristes guerras. Muy bien. Bueno, lo primero que voy a aclarar es que yo no soy poeta, pero tengo la suerte de tener una hermana que sí lo es. Ella vive en Argentina y de un libro que he publicado he extraído dos muy breves. El primero se llama He aquí un inicio. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama? Amalia Ojeda. No es de la primera línea de la poesía, pero sí que ha publicado su libro. He aquí un inicio, he aquí un final. Todo comienzo es fin, no relojes ni calendarios. Un círculo sin abismo sostiene regresos infinitos donde hacer se conjuga en tiempo perenne. Aquí un final, un inicio. Todo lo que acaba empieza, sin aviso, sin permiso, desnudez inocente y nueva. Y el otro es ahora que los días. Ahora que los días pasan lentos y las noches llevan estrellas escondidas bajo un cielo de árboles, sueño con la aurora y la dibujo en mi canto. Gracia divina, el paso de las horas. Toda sed es aplacada en un manantial infinito y el ocaso no es sino esperanza de otra noche y otro día para celebrar la existencia. Esta paz no es la paz de la muerte, es la vida volando libre, un recuerdo que todavía no transcurre. Hola, buenas tardes. Le voy a leer un poema de Daniel que se llama Otoño. Otoño, la estación en que nace la muerte, y esta se celebra con confeti vegetal de ocres crujiendo sobre la acera. El viento agita los esqueletos de madera y hay un hombre desnudo enterrado entre las hojas. Su carne es un murmullo de 1000 voces. El tiempo se detiene un instante a observarlo, cuando quizá ya nada importa y nada espera. El dolor fermenta bajo su tumba de celulosa improvisada. Todavía agarra con su mano izquierda un verso que la última luna de verano vino a susurrarle en el oído.
Sus pies descalzos asoman levemente, mientras un monstruo de papel y sonrisa triste le mira desde el fondo de la lluvia. Escribe un epitafio con tinta de viento y pluma de sauce. Lo deja sobre su pecho muerto, al lado de un pájaro que hace un nido en su garganta. Aquí yace un hombre, un poeta sin papeles, un soñador con insomnio que nunca supo que el otoño pertenece a los poetas. Bueno, pues ya está. Y quiero leer una persona más, ya terminamos, que vamos un poco prestando tiempo. Voy a leer una cosa que no pensaba leer porque tenía pensado otra cosa muy distinta. Este mes se cumplen los 50 años del golpe de Estado de Chile y había querido, digo a eso, y buscando entre los poetas que tuvieron relación con ese desastre, estaba Neruda. Y entonces al buscar a Neruda encontré otra cosa que no tiene nada que ver con el golpe de Chile, pero que me ha parecido muy bonita y la voy a leer. Neruda se quedó huérfano muy pronto, su padre se volvió a casar y él tuvo una madrastra a la que adoraba, hasta tal punto que nunca la llamó madrastra, no quiso llamarla así, y la llamaba mamadre. Y el poema se llama La mamadre. La mamadre viene por ahí, con zuecos de madera. Anoche sopló el viento del polo, se rompieron los tejados, se cayeron los muros y los puentes, aulló la noche entera con sus pumas, y ahora, en la mañana de sol helado, llega mi mamadre, doña Trinidad Mar Verde, dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas, lamparita menuda y apagándose, encendiéndose para que todos vean el camino. Oh, dulce mamadre, nunca pude decir madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina, y eso fuiste. La vida te hizo pan y allí te consumimos. Invierno largo a invierno desolado, con las goteras dentro de la casa y tu humildad ubicua desgranando el áspero cereal de la pobreza, como si hubieras ido repartiendo un río de diamantes. Ay, mamá, ¿cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío? No es posible. Yo llevo tu mar verde en mi sangre, el apellido del pan que se reparte, de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina los calzoncillos de mi infancia, de la que cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre, y cuando todo estuvo hecho y ya podía yo sostenerme con los pies seguros, se fue, cumplida, oscura, al pequeño ataúd donde por vez primera estuvo ociosa bajo la dura lluvia de Temuco. Yo iba a leeros uno, pero tengo tantas cosas que contaros que voy a prescindir del poema. Contaros, el mes que viene, creo que es el viernes 20 o viernes 22, tenemos otra entrega de Tempo de Poesía con Carlos Salem y S. Brenda Michel, que van a hacer un espectáculo conjunto que merece mucho la pena. Agradecer sobre todo a Alberto que haya venido a compartir sus versos, sus poemas. Recordaros que tiene libros, que la poesía también se compra y se vende. Y la semana que viene tenemos un evento muy especial. Tenemos la entrega de premios del primer certamen de poesía que hemos organizado desde la Asociación Cultural. Aparte de los ganadores que van a venir a leer sus obras, vamos a contar con un concierto de piano, miniaturas musicales a cargo del maestro Ángel Recas. Por supuesto, el acceso es libre, gratuito. Os recomiendo que vengáis porque va a ser un evento muy especial.
Y ya como último, y antes de despedirme y agradecer otra vez a Alberto, una muy breve reflexión. Estos encuentros de Tempo de Poesía son maravillosos, porque aunque muchas veces no se vea, surgen iniciativas y surgen cosas interesantísimas. Antes de empezar el ciclo, hablando con unas personas, ha surgido la idea o la posibilidad de hacer pues, un pequeño club de lectura, de poesía, no un taller, porque yo no estoy capacitado para dar un taller y no tenemos ahora mismo nadie que lo diese. Juntarnos a algunas personas a compartir ideas, a compartir poemas, a compartir técnicas, cosas que hayamos escrito, que hayamos leído y que queramos compartir. Vamos a empezar a darle forma, con lo cual os invito a que nos sigáis en la página de Facebook de la Asociación Cultural Florida Blanca. Hay gente que sois muy inteligentes y no tenéis redes. Si os interesase esta iniciativa y os queréis quedar con mi teléfono, podríamos hacer un grupo de WhatsApp para ir coordinándolo un poco y ver cómo lo montamos. Yo os digo, o sea, es una cosa que ha surgido antes. Yo he estado dándole vueltas ahí un poco en segundo plano mientras disfrutaba de Alberto y creo que es una idea muy bonita. Así que, si os apetece, os invito a participar y a que nos acompañéis. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado y tendremos que volver a invitar porque yo me quedo con ganas de más. Muchísimas gracias.